de estar. Muy buenas tardes, me da gusto estar nuevamente con ustedes en este segmento titulado Caminando con Jesús. El tema de esta tarde lo he titulado El poder del Evangelio. Y la idea es revisar básicamente las cartas del Nuevo Testamento, en donde podemos ver la labor de los discípulos de Jesús para llevar buenas noticias a las personas. Y pues comenzaría preguntando, haciéndonos una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y para poder dar una respuesta acerca de lo que es el Evangelio, seguramente que pues cada uno tendrá una definición pues particular, similar, pero muy en su estilo particular. Sin embargo, hoy vamos a revisar en base a las Escrituras, pues todo lo que habla acerca del poder del Evangelio. Entonces vamos a ver qué es el Evangelio en base a las verdades bíblicas, pero sobre todo entendiendo el sacrificio de Jesucristo por nosotros y cómo lo que Jesucristo logró, pues ahora nos da poder para dar testimonio acerca de un cambio en nuestra vida, pero también para hablar a otras personas de lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Y bueno, como ustedes saben, pues Jesús tuvo muchos seguidores. En el momento de mayor popularidad de su ministerio tuvo muchos discípulos. Específicamente hablé de ello la semana pasada, me parece, en donde hablé de los 12, hablé de los 72, pero hoy quiero referirme a uno de los discípulos, a un gran apóstol de Jesucristo que no estuvo con Jesucristo durante sus 3 años de ministerio. Y me refiero a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, pero no fue en el tiempo en que Jesucristo ejerció su ministerio terrenal en este mundo, sino que Pablo pues tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo y de ahí su vida cambió. Su vida cambió de manera que Pablo pues fue un gran evangelista, llevando al mundo de aquel entonces, que él pudo abarcar en sus diferentes viajes, pues esta buena noticia, el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Y bueno, pues Pablo habló de Jesucristo, de su obra, a cuanta persona conoció en los diferentes países a los que viajó. Y bueno, si eso fuera poco, pues finalmente Pablo fue a la capital del Imperio Romano para allá mismo hablar de las buenas noticias. Y siempre tuvo el deseo Pablo de ir a Roma a predicar el Evangelio a los romanos, a las personas para que se convirtieran a Cristo y de esa manera que sus vidas fueran transformadas. ¿Por qué? Pues porque Pablo había tenido esa experiencia de un cambio muy profundo en su vida, cómo era Pablo antes de conocer a Jesús y después cómo era Pablo caminando con Jesús. En una cita que podemos ver en Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 1 y versículo 13, pues nos habla del deseo de Pablo de llevar el Evangelio a Roma. Y Pablo comienza en el capítulo 1, pues dedicando esta carta a los romanos y les dice: hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. Y luego Pablo dice el motivo del interés de visitar a los romanos. Dice: he querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Pablo tenía la intención de ir a Roma, de hablarles de Jesucristo y de poder cambiar la vida de los romanos, así como ya lo había hecho con muchas otras personas gentiles no judíos de otros pueblos.
Y Pablo pues había sido llamado por Jesús para llevar estas buenas noticias a todas las personas sin excepción, no solo a los de la casa de Israel, como básicamente fue el ministerio terrenal de Jesús, sino que ahora en el tiempo en que Jesús ya había dejado esta gran comisión a sus discípulos, pues Pablo llevó este evangelio a todas las personas sin prejuicio alguno. Pablo, una persona instruida rigurosamente en la ley judía, judío, instruido, sin ningún prejuicio, pues fue a los países que estuvieron a su alcance para hablarles de Jesucristo. Y Pablo tuvo un cambio muy profundo en su vida. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley muy reconocido. Pablo era celoso, tenía celo por la ley de Dios. Y bueno, pues había sido educado de una forma muy tradicional, muy conservadora. Pero ahora, pues Pablo andaba por el mundo hablando de Jesucristo. Y pues los seguidores de Jesucristo en esos inicios, pues a veces eran catalogados como personas fuera de sí, como personas locas. Y a Pablo no le interesaba haber tenido el prestigio que tuvo como maestro de la ley y ahora andar predicando a Jesucristo. Así es que lo que le caracterizaba a Pablo, y él mismo lo dice en sus cartas, es que no se avergonzaba de predicar estas buenas noticias, ya fuera a judíos, ya fuera a gentiles. Y en el mismo capítulo 1 de la carta a los Romanos, por ahí de los versículos 14 al 17, podemos ver este testimonio de Pablo. Y él mismo declara, dice Romanos 1:14, dice Pablo, tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. Pablo ya tenía esa fuerte convicción de un Dios que no hace acepción de personas, de un Dios de amor, que quería mostrarse a todas las personas que le dieran un lugar en su vida. Y entonces Pablo hace esta declaración, tengo que servir a todos. Y dice Pablo, de ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes, los que están en Roma. Y pues Roma era el imperio, oprimía a muchos pueblos y pues seguramente no eran muy bien vistos, sobre todo en los países a los que tenían sometidos. Pero Pablo dice que también a los de Roma les quería ir a evangelizar. Y en el versículo 16 del capítulo 1, Pablo dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en él. Pablo sabía que el poder del evangelio es que la gente estuviera enterada de la obra de Jesucristo por la redención de la humanidad. Y dice Pablo, se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. O sea, el periodo de gracia alcanzó a toda aquella persona, judía o no, que tuviese en su corazón creer en Jesucristo. Y dice el versículo 17 de este capítulo 1 de Romanos, la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Entonces, evangelizar básicamente es anunciarle a las personas la vida y obra de Jesucristo, lo que Él hizo, el precio pagado por el pecado de la humanidad y la vida eterna que Jesús nos ofrece a todo aquel que le declaremos como Señor y que caminemos por los caminos que Él nos muestra. Entonces, la experiencia del cambio en la vida de Pablo, pues él la tuvo camino a Damasco, cuando ya llevaba cartas de autorización para arrestar e incluso matar a los creyentes en Cristo que pudiese encontrar. Y el capítulo 9 del libro de Hechos, pues nos narra cómo Pablo o Saulo en ese tiempo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. O sea, él era un promotor de la persecución a los cristianos. Dice aquí que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco y si encontraba algún seguidor
hombre o mujer, pues lo podía arrestar y llevarlo a Jerusalén. Entonces, si leemos este pasaje de la Escritura, Hechos 9, podemos ver que al ir a camino a Damasco, pues Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Pablo cayó a tierra, se quedó ciego y oyó una voz pues que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es Jesucristo mismo hablando a Pablo, y ahí se da cuenta de pues que Jesucristo era Dios. El celo con el que Pablo perseguía a los cristianos, pues lo hacía en base a el entendimiento que él tenía de la ley judía hasta ese momento, pero ahora que Jesús ya había venido, pues la revelación de la obra de Jesús la recibió Pablo en este encuentro sobrenatural, y eso pues transformó la vida de Pablo. Después Ananías oró por él, le devolvió la vista, Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo, y de ahí en adelante toda la vida de Pablo fue predicar el Evangelio y dar testimonio de la fe que él tenía en Jesús. Y aunque Pablo fue muy instruido, muy culto, instruido en la ley, pues en realidad no solo pues tenía el conocimiento intelectual, histórico, cultural tal vez, pero ahora teniendo a Jesús en su vida, teniendo al Espíritu Santo con él, pues la revelación que Dios le dio a él fue tremenda, de manera que Pablo es el autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, y en alguna de ellas incluso Pablo nos narra que no sabe si en cuerpo o en espíritu, él estuvo en el tercer cielo oyendo cosas inefables, verdades eternas, que ni siquiera se pueden pronunciar con palabras humanas. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, la vida de Pablo cambió de ser un perseguidor a ahora de ser un anunciador del Evangelio. Y pues lo hizo con una convicción, sin avergonzarse. En algún momento, Pablo confrontó a Pedro porque Pedro sí condescendía para evangelizar a los gentiles, pero cuando venían los de Jerusalén, las autoridades religiosas de Jerusalén, entonces Pedro evitaba hablar con gentiles, pues cuidándose de las autoridades religiosas que lo habían ido a visitar desde Jerusalén. Y Pablo lo confronta a Pedro, le dice: oye, no está bien lo que haces, que si vienen a visitarte de Jerusalén, pues tú tengas una actitud, y cuando no están ellos, pues ya eres libre de predicar a los gentiles. Entonces, lo que Pablo nos muestra en esa confrontación con Pedro y durante toda su vida fue una convicción, una fe en Jesús, que fue la que le dio autoridad, la que le dio poder para que mucha gente conociera a Jesús y se rindiera a sus pies. Y esa misma convicción que muestra Pablo, pues es necesaria hoy, en este tiempo, en cada creyente en Cristo, para que al hablarle a otras personas que no tienen a Jesús en su corazón, pues también puedan convertirse. Ese es el poder del Evangelio. Si nosotros comenzamos por creer en el poder del Evangelio, pues no vamos a dudar en anunciar a los demás la obra redentora de Jesucristo y cómo tiene el poder para cambiar y transformar las vidas de las personas que crean en él. Después de ese encuentro entonces con Jesús, pues la vida de Pablo dio un cambio total, y pues eso le dio autoridad y le dio el poder que le da el Evangelio a toda persona que con fe declara que Jesús es el Señor. Entonces el Evangelio es la buena noticia acerca del sacrificio de Jesús, de su muerte, que se ofreció en pecado por la humanidad, y en esto consiste el Evangelio, en anunciar esta muerte de Jesús, su sepultura, su resurrección y el regreso de Jesús, como está profetizado en las Escrituras. Y Pablo entendió todo esto y lo explicó mejor que nadie. Dios aprovechó los talentos que Pablo tenía en su preparación, en su formación, en su conocimiento, en su celo, ya no por perseguir a los que no observaban la ley, sino ahora por anunciar las buenas noticias.
y sin vergüenza, sin prejuicio. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 1, pues Pablo nos narra algunos de los momentos de su vida evangelizando, en este caso a los Corintios. Y cuando Pablo escribe esta primera carta a los Corintios, si leemos el capítulo 15, vemos que les anima a que siempre recuerden la buena noticia. Dice Pablo: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. O sea, Pablo ya les había evangelizado a los corintios, pero ahora estaba reafirmando ese anuncio. Y Pablo les recuerda, dice: han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Este es el mensaje que salva. Lo declara así Pablo: el evangelio, el mensaje, es el mensaje que salva. Si siguen creyendo en lo que les anuncié, les dice Pablo a los corintios, si no creen en ello, si ya no creen en ello, pues habrán creído en vano. Les dice Pablo: les he comunicado el mensaje que yo recibí y del cual les he dicho lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Pues Pablo continúa diciéndole a los corintios que Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras, y que fue enterrado. Versículo 4 del capítulo 15 de primera carta de Corintios dice que fue enterrado y al tercer día resucitó, como está escrito, como lo dicen las Escrituras. Luego, dice Pablo, apareció a Pedro, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Y dice Pablo: y por último se me apareció a mí. Conmigo fue diferente. A mí, pues como un bebé recién nacido a destiempo. Dice Pablo: entonces, pues no importa si el que anuncia el evangelio soy yo o son los otros apóstoles, porque todos anunciamos este mismo mensaje que ustedes han creído. Es decir, el evangelio es uno y pues todos debemos de anunciarlo, todos debemos de proclamarlo. No importa si, dice Pablo, si soy yo o son algunos otros apóstoles, todos anunciamos este mismo mensaje. Y esa es la obra que hoy, pues la iglesia cristiana y todos los creyentes están haciendo en este tiempo. Porque es necesario que todo el mundo sepa que Jesús es el Señor y sepa de su obra redentora y convierta su vida y se vuelva a Él. Y por eso es que esa promesa que tenemos en las Escrituras del regreso de Jesús para establecer en este mundo su reino milenial, pues esa promesa a muchos les parece que ya se tardó Jesús en regresar. Ya han pasado más de 2000 años de que Jesús ascendió a los cielos y no regresa. Ya algunos han creído en otros siglos que es inminente el regreso de Jesús y no pasa. Pero en una de sus cartas, pues Pablo dice: no tomen por tardanza el regreso del Señor. Lo que pasa es que su misericordia es tan grande, pues que Él está dando oportunidad para que los que aún hoy no han recibido el mensaje de que Jesús es nuestro Salvador, pues tengan la oportunidad de recibirlo, tengan la oportunidad de conocerlo y de ellos mismos tomar una decisión por Jesús. Entonces vemos una entrega total de Pablo, de una dedicación de su vida a predicar el evangelio, porque entendió el mensaje y la trascendencia de que todo mundo debe de saber que Jesús es el Señor, que estuvo con nosotros en forma de hombre, que venció a la muerte, que cumplió lo prometido por Dios desde Génesis para reconciliarse con el hombre. Y ahora pues corresponde a nosotros apegarnos a esa gracia, reconocer a Jesús como nuestro Señor y desde luego seguir caminando en las verdades que Jesús nos enseña en la palabra. Así es que el poder del Evangelio de Cristo pues no conoce límites ni barreras. Hoy, en esta época de la humanidad,
hay todavía países pues que castigan con la muerte a las personas que tienen una Biblia, o hay países donde no puede evangelizarse abiertamente, pero aún así el poder del evangelio es tremendo contra toda barrera que se levante. No conoce límites, el evangelio no conoce barreras, y en ese entonces Pablo entendió que el evangelio era el único mensaje que podía cambiar al mundo, que podía volver el corazón de las personas a Dios. Entonces Pablo habla de esa supremacía del evangelio de Cristo, que está muy por encima de cualquier filosofía conocida en ese tiempo, de cualquier ideología. Y Pablo, como un hombre culto, como un hombre instruido, pues estaba preparado, conocía las filosofías de su tiempo. Entonces él concluye, Dios le revela que el único mensaje que podía cambiar al mundo es el evangelio, es anunciar buenas noticias. Así es que cuando Jesús transformó la vida de Pablo, él se dio cuenta de que había algo extraordinario y sobrenatural cuando se evangeliza, que no hay nada ni nadie que pueda extinguir ese poder, y que sobre todo es algo muy poderoso para que las personas se conviertan a Jesús. Así es que, pues, donde fue Pablo, a los países que visitó, pues se enfrentó a filósofos, en Grecia sobre todo. Hay un pasaje donde en Hechos 17, donde pues Pablo es confrontado con los filósofos griegos para discutir qué era el evangelio, porque no estaba dentro de las filosofías griegas que ellos conocían. Y esto lo narra el libro de Hechos en el capítulo 17, del 16 al 19, donde dice que Pablo esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, y se dio cuenta que la ciudad estaba llena de ídolos allí en Atenas y le dolió mucho. Entonces, Hechos 17 dice, habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos, pero que creían en el Dios verdadero, y también hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza, en el mercado de la ciudad, y algunos filósofos epícueros y estoicos comenzaron a discutir con él. Dice Hechos 17-18. Unos decían, ¿qué es lo que dice este charlatán? Otros decían, parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo pues estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión de consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Y bueno, ese fue un pasaje que nos ilustra mucho de cómo Pablo, al lugar donde fuere, sin importar con quién se enfrentara, él se paraba y evangelizaba, porque pues no tenía temor de confrontar filosofías, ideologías, las creencias de su tiempo, ya que su experiencia con Jesús había sido tan poderosa y lo transformó de una manera tan radical que pues él estaba convencido de anunciar buenas noticias, de evangelizar. Conocía el poder del evangelio porque lo había vivido en su propia vida. Así es que pues se le da la oportunidad con estos filósofos de hablar del evangelio, y pues Pablo expone, les platica la obra de Jesucristo, su obra de redención, y que eso es suficiente para salvar y satisfacer las necesidades de cualquier persona, que el evangelio tiene el poder de Dios para salvar al hombre de la condenación del pecado, porque recordemos que está escrito que la paga del pecado es muerte, pero Jesús ya venció a la muerte, y ahora nosotros, juntamente con Cristo, pues tenemos esa promesa de vida eterna. Así es que cuando una persona recibe las buenas noticias, no importa la condición que haya tenido antes en su vida, que haya sido una persona mala, que ande por malos pasos, eso no importa si al momento de ser evangelizado comprende el mensaje de la cruz y entrega su vida a Jesucristo y se arrepiente
de la forma de vida que hasta ese momento había llevado y se entrega ahora a caminar pues de acuerdo a lo que Jesús quiere de su vida. Jesús entonces pagó la deuda de nuestro pecado para que nosotros ya no tengamos que morir en la vida eterna, en la eternidad, y sufrir esa condenación eterna, porque sin Jesús, pues sí tenemos eternidad, pero en condición de pecado, pues esa eternidad es en el infierno, no es en la eternidad que Jesús nos ha prometido. Pablo les enseña a los Colosenses 2, a partir del versículo 12, nos dice Pablo a los colosenses, dice, al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con él. Esa es la analogía que Pablo utiliza para enseñar lo que es el bautismo en agua para los nuevos creyentes. Porque recuerden lo que está escrito, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando una persona es evangelizada y entrega su vida a Cristo, pues siguen pasos de obediencia como el bautismo en agua. Y ese bautismo en agua, pues representa ser sepultados con Cristo cuando se sumergen en las aguas y cuando emergen, también simboliza el ser resucitados con Jesucristo y pues indica un testimonio de la persona de que ahora su vida está en Jesús. Así es que, pues Pablo le recuerda esto a los tesalonicenses y les recuerda, antes ustedes estaban espiritualmente muertos, eran hombres carnales, no habían, no se había activado el Espíritu de Dios en ustedes, pero al recibir a Jesús, nacieron de nuevo y al bautizarse, pues con esos pasos de obediencia, ahora ustedes son seres espirituales y el poder de Dios pues ya los ha hecho vencer a la muerte en ese sentido. Dice Pablo, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, ahora con Cristo, Él les dio vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda, hablando Pablo de la humanidad, dice, porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz que padeció Jesucristo. Así es que Cristo nos reconcilia con Dios y ahora nosotros los creyentes tenemos la misión de reconciliar a las personas con Dios a través de evangelizarlas. Y pues el ministerio de la reconciliación ahora nos ha sido dado a todos los creyentes. Y pues en Pablo tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? De todo la trayectoria de su vida. Hasta que él murió, no dejó de hablar de Jesús. Porque esto es lo que el mundo necesita oír en la época de Pablo y hoy más que nunca, cuando vemos un mundo tan lejos de Dios, con tanta crueldad, con tanta maldad, lo que el mundo perdido necesita oír es el Evangelio. Así es que, pues me pareció muy interesante recordar este tema, el poder del Evangelio, porque si tú eres creyente, si Cristo es el Señor de tu vida, pues tú también tienes ahora esa misión, esa misma oportunidad que Pablo tuvo y la aprovechó, pues para en cada momento, en cada ocasión, en cada oportunidad, pues tú puedas hablar a las personas buenas noticias y decirles, Jesús ya nos reconcilió con Dios el Padre y ahora hemos vuelto al propósito original que Dios pensó en nosotros cuando nos creó en el principio. Pues yo te animo, no estás tú ajeno al poder que ha sido puesto en nosotros para evangelizar y eres un instrumento también escogido por Dios para hacerlo. Así es que no lo olvidemos. Hay mucho conocimiento al estudiar la palabra de Dios, pero el evangelio es un mensaje claro, sencillo y muy poderoso. Así es que eso lo podemos hacer y lo seguiremos haciendo para que nadie se pierda el plan de salvación que Dios ha cumplido con Jesucristo para nosotros.
Pues te agradezco tu atención. Gracias por seguirnos en este segmento. Te animo a que pues nos sigas la siguiente semana. Siempre tendremos algún tema que nos enseñe más acerca de Jesús. Muchas gracias y que tengas una buena tarde. Hasta luego.